Buenas tardes a todos, gracias por venir a escuchar a Javier. Javier ya es un viejo conocido de la casa porque ya son varias veces a las que ha venido aquí a presentar y hoy nos trae un tema apasionante. No somos muchos, Javier, pero sí que somos muy apasionados del asunto porque la verdad es que a todos nos suena el doctor Madrazo y un poco de pena una figura tan importante, una persona que hizo tanto por la comunidad, que devolvió a la comunidad tantas cosas y que no queremos tampoco que quede en el olvido. Entonces estamos todos aquí deseosos de oír tu discurso, tus investigaciones, tus averiguaciones sobre el doctor Madrazo, y también gracias a Chema Prieto por prestarnos las fotografías con las que vas a ilustrar tu conferencia. Y nada, deseando oírte, paso al público ya para verte desde otro punto de vista. Pues Chema, abre tú el discurso familiar que tenemos. Bueno, pues empezaremos. Yo soy el que participa en este proyecto con las fotografías que aparecen en el libro, y que casualmente una visita inesperada a la Vega de Pas a hacer una fotografía de una escultura de un escultor, Daniel Alegre, que había hecho una escultura de Piedra Escobedo al doctor Madrazo. Fuimos a la Vega de Pas a hacer esa fotografía y nos recibió Javier, que tenía la llave de la casa, y yo cuando entré en aquella casa pues me quedé entusiasmado de aquellos rincones, había un piano lleno de polvo abandonado, sillas de cuero repujadas ahí con goteras encima, y no sé, parecía que entrabas en un mundo extraño, y me iba gustando lo que veía. Y digo, Javier, ¿no podemos ver esta casa? Y dice, sí, subimos y te enseño la casa de arriba abajo. Y durante íbamos subiendo las patas de la casa, iban apareciendo objetos auténticos del doctor Madrazo, del quirófano, tanto de la Vega de Pas como del sanatorio que tuvo aquí en Santander. El techo, las escaleras se habían caído encima de las camas, las goteras estaban en los útiles. O sea, un poco, si os fijáis en esta foto, es una de las primeras que hice yo, pues es el estado digamos que me encontré en la casa, ¿no? Aquí a la izquierda hay un armario que es de aquí, de la clase primera del hospital, con una cofaina, se ve una silla. O sea, el abandono era total. Seguimos subiendo y arriba ya nos encontramos en lo que es el desván, donde habían utilizado unos agumaniles para coger las goteras que entraban, que caían en la casa, y habían puesto unos agumaniles pues, que tendrían 100 años, sí, más. Para recoger las goteras originales del sanatorio. Tenían ya 140 años. Y ya a través de la ventana se veían las ruinas, y me pregunto, Javier, ¿y eso qué es? No, eso es el sanatorio y las escuelas. Y bueno, es un sanatorio aquí en la Vega de Pas, sí, un sanatorio quirúrgico y unas escuelas laicas. Fuimos a ir a verlas, fuimos a verlas, lo que queda, las ruinas. Entonces yo hice fotografías de las ruinas, de las paredes, y luego Javier ya me comenta que él también tiene útiles originales, tanto frascos como una camilla, que pues lo vamos a fotografiar, y voy a hacer una fusión de fotografías. Por un lado, los objetos originales que quedan, y las paredes, la pared central de la ruina, los desconchones, un poco todo eso, y fusionar y hacer una imagen con dos fotografías, digamos. Por un lado los utensilios, y por otro lado los desconchones, la ruina, las grietas, hacer una fusión ahí de fotografías. Y así empezamos a trabajar. Luego pues Javier ya me dice que él, el doctor Madrazo, es que lo sabe todo. Que sabe que probablemente coincidimos dos personas, o sea, yo interesado en el proyecto, y él pues tenía tanto los útiles que se conservan, como conocer toda su historia del doctor Madrazo. Y empezamos ahí a trabajar en el proyecto. ¿Qué pasó? Sí, bueno, la fotografía esta
el doctor Madrazo es exactamente la escultura de Daniel Alegra, que fuimos a hacer la fotografía, que aparece ahí al fondo. Y luego lo otro es el plano de las escuelas. O sea, el plano de las escuelas que el doctor Madrazo construyó en la Vega de Pas, pues sí, bueno, de ahí no se aprecia muy bien, pero si os fijáis, tienen piscina, tienen gimnasio, eran varias clases cuando se separaban por edades, eran graduadas. O sea, pues para hace 10 años esto en un pueblo como la Vega de Pas, estamos prácticamente comunicados, pues era un lujo que casi no había ni en Santander. Pasamos. Esto ya es una especie de montaje con los útiles que quedan que les tiene la Universidad de Vallecilla. El Hospital de Universidad de Vallecilla pues tiene 5 utensilios, el doctor Madrazo, y unas vértebras que son las que aparecen ahí arriba, que las que las tenía numeradas y las utilizaba para dar las clases lecciones y estudios de la anatomía. Luego bueno, es un cuadro que le gusta mucho a Javier. Sí. Me gusta mucho. Porque aparece uno de los útiles originales de Vallecilla, y luego el otro es un libro que exactamente... Las lecciones de clínica quirúrgica, que le escribió en 1888. Es el primer libro realmente que escribió Madrazo, que era la recopilación de las clases que daba cuando obtuvo la cátedra de Barcelona. Luego hablaremos de él. Y luego cabe destacar, el libro aparece en una especie como de fotografías de enfermedades de aquí, de personas de Cantabria, concretamente son de Reynosa, y las enfermedades que padecían en aquella época, y son curiosas porque la foto es una especie de fotografía y grabado. Hay una mezcla ahí que no sabe muy bien, que se ve que lo hacían cuando aquello, o sea, le hacen la foto y lo hacen de grabar algo extraño y hoy en día poco visto. Una mezcla de fotografía y grabado. Pasamos a otra. Esta también. Esta, bueno, esta es una foto, digamos, comprometedora. No sé si se ve un poco mal porque, bueno, es... La foto era mala, lo original era malo, era de una revista, y es la famosa fotografía que le costó al doctor Madrazo la puntilla para que le metieran en la cárcel. Luego vamos a ver el original, pero aquí es una interpretación que hizo Chema, sí, como la última cena, se interpretaría. Y si veis Madrazo, que es el que aparece aquí con el sombrerito negro, ¿se ve la flecha ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. Con el sombrerito negro, pues está sosteniendo un cáliz de la Iglesia Católica, y eso en aquellos años, claro, le costó un poco, digamos que fue la puntilla que le costó para que le metieran en la cárcel. Entonces, bueno, yo he hecho una interpretación colocando una ventana por detrás, que entre la luz por detrás. La ventana es original del Sanatorio de la Vega de Pas, y he querido interpretar un poco la última cena de Leonardo da Vinci, donde Jesucristo aparece con los apóstoles en el centro del cuadro. Hola. Y está iluminado por una luz una contraluz. Quiero hacer una interpretación más... ¿Hay más? Igual está. ¿Cómo se vuelve para atrás, Pedro? Que tengo miedo de tocar, que soy un champucero. Archivo, le doy. Para ir para atrás, para poner ya las mías. Es que soy un champucero y no le toco nada. Eso es. Ahora sí, y ahora para atrás y ya. Vale, con las terminas ya está. Gracias por el apoyo logístico y buenas tardes, así, por venir. Bueno, pues como bien ha dicho Chema, el libro nacía en realidad como si fuera un libro de fotografía, que en realidad iba a ser un libro de fotografía, y al final pues nos salió una biografía bastante completa, acompañada con las fotos que son maravillosas, que las podéis ver en lo que es la Biblioteca Central de Cantabria, que está la exposición allí de Madrazo, tanto de fotos como de material original. Pero bueno, lo que nos vamos a centrar nosotros aquí hoy, que estamos en familia, va a ser hablar del doctor Madrazo. Vale. Pues entonces el doctor Madrazo, que todo el mundo ha oído, ¿no? Porque incluso Chema me contaba, dice, hombre, yo había visto Centro Cultural Doctor Madrazo, calle Doctor Madrazo, pero realmente no sabíamos quién era el doctor Madrazo. Mucha gente no lo sabe. Sí, doctor, un médico, pero nada más.
Entonces, bueno, Madrazo nace en 1850, es proveniente de una familia medianamente acomodada, no millonaria, pero sí acomodada. De hecho, el padre, pues a Madrazo le pagó los estudios de medicina, a su hermano Manuel le pagó los estudios, la carrera de comercio y de derecho, al otro le pagó, a Nicanor le pudo pagar la carrera de boticario, en fin, era que además figura dentro de los anales de las actas del ayuntamiento, el padre Madrazo, Manuel Diego Madrazo Miñagorri, figura como uno de los 8 mayores contribuyentes, es decir, que era de los 8 mayores que tenían dinero para contribuir a lo que eran las cuestiones del ayuntamiento, pues limpieza de caminos, entonces no había ese asado de impuestos que tenemos hoy en día, la gente vivía más modestamente y tiraban precisamente del dinero de los ricos, ¿no? Espera, aquí se han desbaratado. Esta no corresponde con... Espera, archivo nuevo. No, me ha dicho que las pase una por una. Pedro, que las paso una por una, ¿no? Sí, claro, ahí tienes una. Sí, pero es que se me ha pasado a un hospital que debe ser la 58, a 60, yo qué sé. Pónmelas, las voy pinchando casi mejor. Pónmelas en imagen y así las voy pinchando. Es que las he puesto como para que... Eso. Esa. Y ahora, ¿y la segunda? ¿Cómo va? ¿Aquí? No, esa no es la segunda. No. Pues es que no te lo reconoce por la numeración que le has dado. Ah, le has dado, bueno. La pasas una a una, te das una aquí, la quitas, la quito. pasas a la Vale, siguiente. perfecto, gracias. Bueno, Madrazo, como digo, vamos a poner esto. Madrazo, como digo, él estudia, en realidad el primer curso lo realiza en Valladolid y después de allí pasa a Madrid a estudiar, a acabar la carrera de medicina y rápidamente, como el padre tenía medios económicos, pues rápidamente le pide que le mande para becado a Alemania y a Francia, ¿no? Ahí en Alemania y a Francia conoce lo que son las famosas clínicas de Riquet y Bernabili y su mente, que estaba toda enfocada al tema de las infecciones, pues él se pone en contacto rápidamente con Claude Bernard, con quien estudia el tema de la fisiología, de lo que con la conexión entre lo que era la patología, que es lo que había estudiado él, con la fisiología, ¿no? Y a partir de ahí pues llega a tener, bueno, qué desastre, de verdad, llega a tener, Dale 2 veces. 2 veces le estoy dando 40, pero ahora, conoce a Pasteur, que era el que realmente había hecho la teoría microbiana, es decir, basado en lo que era el tema de los microbios, y conoce también a Lister, que era el que hacía las técnicas de la antisepsia. Entonces, la unión entre lo que era la asepsia, las infecciones, con la antisepsia, la curación de las infecciones, es lo que a Madrazo confiesa luego en su libro que le maravilló enormemente. Bueno, vamos, como hay mucho problema de fotos, vamos a ir tragándonos tantos, eso. Estudió con John von Gottman, con Ingmar Bergman, como el artista, con Rudolf Virchow, que realmente fue el que le indujo el combinar las técnicas asépticas con las antisépticas. De hecho, Rudolf Virchow llegó a decir de Madrazo que llevaba la ilusión de la ciencia, que no le destrozaran el corazón, como luego parece ser que pasó, ¿no?, con su drama. Y el hombre, bueno, pues todas esas técnicas que había aprendido en Alemania y en Francia, con los mayores que había entonces en la medicina, viene a España y es cuando intenta implantarlas. Sabemos que ejerció durante muy poco tiempo en Espinilla, en Reynosa, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasó? En esas batallas que existían de la Tercera Guerra Carlista, ahí veía como los pobres muchachos, pues la inmensa mayoría de ellos fallecían, no de las heridas de bala o causadas, sino que fallecían precisamente por las infecciones. Entonces, a Madrazo realmente lo que se le debe es eso. De allí, él, como hemos visto antes en la fotografía que nos ponía Chema, de allí pasa raudo a lo que es a presentarse a todas las oposiciones que encontraba, ¿no? Lo mismo en la Cátedra de Barcelona, se presentó a la Cátedra de Patología Quirúrgica de Valladolid también. Todas las oposiciones las ganaba con el número 1.
hasta que obtiene lo que es la Cátedra de Patología Quirúrgica de Barcelona. Y en la Cátedra de Patología Quirúrgica de Barcelona, que como hemos visto en la foto esta, empieza a dar clases. Allí daros cuenta que trabaja ni más ni menos que con Santiago Ramón y Cajal, con el cual fraguó una sólida amistad, y es más, que hay una carta del año 1903, 3 años antes de concederle el Nobel a Ramón y Cajal, que le invita a pasar unos días a Vega de Pas. Allí es donde él ya sale rebotado de todo, de todos los de la instrucción pública, que eran realmente los que le ponían las cortapisas, porque claro, él quería enseñar, y resulta que los propios maestros de la ley de instrucción pública, como decía Madrazo, mi teoría microbiana me valió de una rechifla. O sea, fijaros qué término, es decir, que se burlaron del pobrecillo cuando él sabía que tenía razón. Entonces es cuando él se cansa de todo, y es cuando marcha a Vega de Pas. Previamente había estado en Madrid, había fundado encima del Café Varela, en la calle Preciados. El Café Varela fue un café muy famoso, donde se reunían la gente famosa de entonces. Él tenía justo un piso encima, y allí es donde empieza a aplicar las técnicas asépticas que él tenía, ¿no? ¿Qué pasa? Se empieza a correr la voz por Madrid de que efectivamente este tío salva vidas, y empieza a ganar dinero. Fama y dinero. A él lo que le interesaba evidentemente era más la fama que no el dinero, ¿no? Pero es cuando empieza a ganar dinero. Y rebotado de todo, de la patología quirúrgica, de la sanidad militar, no de Madrid, porque es allí donde tuvo éxito, pero bueno, en cualquier caso él lo que pretende es fundar su propio hospital para hacer lo que él quiere. Y es cuando entonces, en el año 1890 o así, en Vega de Pas se empieza a hacer unas campañas enormes para todo. Primero, pues para el tema de la ganadería, ¿no? Daros cuenta que Madrazo, cuando marcha a Alemania a estudiar patología quirúrgica, estudia también lo que es la calidad organoléptica de los pastos, es decir, el olor, la textura, el color de la hierba, y se da cuenta que todos esos pastos que existen en Alemania, en Francia, en Holanda, son los mismos que él tiene en su tierra. Y es cuando empieza a su hermano Nicanor, que era economista, le empieza a importar vacas de Suiza primero y luego de Holanda. Primero fueron de suizas, luego se dio cuenta que era mejor la holandesa. O sea que fijaros que incluso hasta Madrazo, el pasiego, le debe lo que es el cambio ganadero. El cambio ganadero que luego se extiende a todo el norte de España e incluso a toda España, ¿no? O sea que hasta ese cambio ganadero podemos decir que se lo debemos a Madrazo. Otra de las cosas que se da cuenta es que su pueblo, Vega de Pas, es un pueblo rico en humedad, rico en agua, tal no sé qué, y fijaros que nos hace de unos manantiales, tantos manantiales como este que veis aquí, que este concretamente es de Llera, de lo que sería el puerto de Estacas de Trueba, pero él lo que construye es una red de tuberías y de alcantarillado para traer el agua. Construye en su finca, que ya la tenía prevista, construye un depósito de agua de 360.000 litros. Hablamos del año 1894, estamos en el 2026 y todavía el pueblo de Vega de Pas se abastece del depósito de agua del doctor Madrazo. O sea que hacía las obras encima un poco para que perduraran en el tiempo. Bien, allí conoce a Aurelio de la Vega y le recomienda también hacer lo que son la electricidad por inducción electromagnética aprovechando los molinos de agua. Incluso el sobao, a veces cuando hemos comentado, ¿no?, que Madrazo le debemos incluso la fórmula del sobao, ¿no? Eusebia Hernández Martín, que era esta bendita mujer, que era una cocinera que habían traído de Ávila. Los sobaos primitivos se hacían con masa de pan, en vez de hacerlos con harina blanca normal ahora, se hacían con masa de pan. ¿Qué pasaba? Que Madrazo se daba cuenta que resultaban un poco pesaditos para los estómagos de los operados, ¿no? Y entonces le recomienda a Eusebia Hernández Martín sustituir la masa de pan por harina blanca. Y es entonces cuando realmente empiezan, a principios del siglo XX, empiezan a comercializarse los sobaos. O sea que fijaros, Madrazo, el alcance que tiene, que hasta el sobao moderno se lo podemos deber a él. Bien, vamos a ir pasando, muchas las vamos a dejar para no tocar, para centrar los datos. Ese hospital de Vega de Pas, justamente el año anterior a inaugurar el sanatorio, en el año 1894, justo el año anterior, el 3 de noviembre, como sabéis, tuvo lugar la explosión del Cabo Machichaco, que está registrada como la catástrofe civil
más grande que ha ocurrido en España. La siguiente que le sigue fue el famoso accidente de los rodeos de los aviones, que tuvo 580 muertos, pero sin embargo en esta hubo alrededor de 600 de golpe primero, pero luego fueron muchos más. Incluso llegan a hablar del 1.000.000 de muertos con las consecuencias, más luego los 2.500 heridos que hubo, ¿no? Entonces Madrazo le nombran director del Hospital de San Rafael, no fundador, como a veces se ha dicho, director del Hospital de San Rafael. Y allí opera, pero vamos, sesiones de 16 horas seguidas, ¿no? Cosiendo brazos, cosiendo piernas, cosiendo manos, cosiendo de todo, claro, sencillamente porque había que hacerlo. Y es cuando el Ayuntamiento de Santander le propone crearle un hospital a él, pero la mente de Madrazo ya lo tenía previsto y ya había iniciado la construcción, y su objetivo era inaugurar el sanatorio quirúrgico Dr. Madrazo en Vega de Pas, entre otras cosas por lo que os he dicho al principio, más que nada por demostrar con hechos que él tenía razón. Y así el 20 de agosto de aquel año, en 1894, inaugura, aquí tenemos un grabado antiguo, inaugura lo que es el sanatorio de Vega de Pas. Allí cuenta con todos los adelantos, si por adelantos se puede llamar, por pobrecito esto que vemos aquí, estos hospitales tan sencillos. En la exposición podremos ver el primer quirófano, concretamente este quirófano, la camilla con la lámpara y tal. Claro, en aquellos años no había las modernidades que tenemos hoy en día de ¿cómo se llaman esto? Lo del el masaje cardíaco y todo eso, había que hacerlo todo a mano, ¿no? Bueno, en este hospital daros cuenta que realiza 256 operaciones en 2 años y solo fallecen 4, según la estadística operatoria. Cuando hablamos de operaciones de boca, de ojos, de nariz, de cáncer, sobre todo de cáncer, porque además él junto con el doctor Quintana en aquellos años se dan cuenta de la evolución tan grande que está empezando a tener el cáncer, o sea que las operaciones eran bastante complicadas, y como digo, solo fallecieron 4, ¿eh? Estamos hablando de hace casi 140 años. Allí en Vega de Pas es cuando ya la comunidad científica empieza a tomar conciencia de lo que realmente es Madrazo. Se rodea de un buen equipo, ¿y qué pasa? Pues esa comunidad científica dice, este hombre ¿qué hace en el culo del mundo? Con perdón, porque entonces Vega de Pas hoy en día está apartado, pero en aquellos años os podéis imaginar que había un mal camino. Y es cuando le recomiendan fundar un hospital en Santander, que por cierto sabéis que estuvo aquí, en la calle Santa Lucía, ahí al final el famoso hospital. Ese ya le abre en el año 1896, y allí es donde ya el primer año llega a operar a más de 2.000 personas. Y entonces es cuando pasa la fama, es realmente cuando le viene la fama, que el hospital, claro, esto había cambiado ya mucho. Esto es una foto de la original de la época, porque sale ahora, una foto original de la época, no, que ya os digo que contaba con todos los adelantos. Cuando hablo de adelantos, incluso rayos X, en aquellos años era una novedad de todo. Bien, Madrazo, ahí es donde se rodea de un gran equipo médico. Ya las salas son mucho mayores, como podéis ver, de hecho en este sanatorio de Madrazo de Santander llega a tener 6 salas de operaciones, cuando en Vega de Pas tan solo tenía 2, ¿no? Y es ahí donde él empieza además a publicar, porque Madrazo era de la idea de que los discípulos que tenía, alumnos y todo, como él decía, que sacaran a dominio de la plaza pública todas sus enseñanzas. Y entonces es cuando edita el famoso Boletín de Cirugía. Daros cuenta que el Boletín de Cirugía, que se crea en el año 1909-1910, comienza con una tirada de 3.000 ejemplares, que eran muchos para la época, pero acabó con una tirada de 5.000 ejemplares. Incluso tenemos direcciones del extranjero donde se mandaban, sobre todo se mandaban mucho a Hispanoamérica. Daros que en aquellos años Hispanoamérica, sobre todo Chile, Perú, en cuestión médica estaban muy avanzados, tal vez herencia de lo que era el Imperio Español, pero tenían de las mejores facultades de medicina. Entonces Madrazo, como digo, no solamente era un buen médico, sino que encima era un gran pedagogo. Tan gran pedagogo que en el año 1910 también empieza a crear las escuelas públicas Dr. Madrazo de Vega de Pas. Aquí tenemos concretamente una foto del día de la inauguración. Se inaugura en el año 1909, pero las clases no empezaron hasta enero de 1910.
Como antes nos ha dicho Chema en esa maravillosa foto que tenía, estas escuelas estaban dotadas de sala de gimnasia, biblioteca, aulas mixtas. Daros cuenta, en el año 1910, cuando normalmente en las escuelas las niñas arriba y los niños abajo, él ya mezcla los sexos, ¿no? Que además decía que se debían de complementar. Y daros cuenta también que tiene hasta una piscina privada y 24 microscopios para uso escolar, que incluso en la muestra que tenemos en la Biblioteca Central podéis ver el único que sobrevivió, que ahora lo pondré en la foto. Vale, aquí tenemos unas fotos. Hoy en día todo esto, por desgracia, está en ruinas. Pero bueno, el Madrazo, aparte de ser un gran médico y un gran benefactor para lo que era su propia sociedad pasiva, pues lo fue también para la pedagogía de los niños. Estos niños, que a veces puede llamaros la atención en la muestra, bueno, aquí tenemos una foto de un aula, Siempre, las aulas se llamaban aula Pestalozzi, que Pestalozzi fue uno de los grandes pedagogos de finales del siglo XVIII, primeros del XIX, otra era la sala Rousseau, otra era la sala Montesino, es decir, ponía los nombres de las aulas, los ponía siempre con referencia a alguno de los grandes pedagogos del momento. Como veis aquí, ahí se ve, si os fijáis, en la esquinita aquí se ve un busto que concretamente este era de Pestalozzi. Por supuesto, las escuelas estaban dotadas, aparte de los 24 microscopios que tenía, estaban dotadas también de mapas, de libros, de resmas de papel, de globos terráqueos. Entonces, ver un globo terráqueo era de lo más curioso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis el modelo este, que es un modelo Unesiec, que eran muy buenos. Fijaros, microscopios que luego encima las universidades de Valladolid, de Barcelona y de Madrid se los pedían a Madrazo en préstamo, porque no los tenían, eran muy buenos, y sin embargo los pasebucos tenían 24 para uso escolar. O sea, daros cuenta lo que era la pedagogía. Y una de las bases importantes que tuvo este colegio, aparte de la educación, una de las bases buenas que tuvo fue sobre todo el tema de inculcar a los niños la cuestión de la higiene. Cuando hicimos la exposición de la Biblioteca Central, Raúl Reyes, el editor del libro y el comisario de la muestra, me dice: ¿cómo representamos el tema de la higiene de Madrazo en los niños? Digo, coño, con un retrete. Pero Javier, ¿cómo vamos a exponer un retrete? El retrete es precioso, es un retrete de estilo victoriano, muy decorado, muy bonito, pero es que era cierto. O sea, eso que hoy en día nos puede parecer un poco chocante, en aquellos años era una auténtica novedad. Los niños evidentemente iban debajo del pino, debajo del fresno, a la huerta o al río, normal, ¿no? Pues entonces Madrazo les funda baños en las escuelas con lavabos, duchas y retretes, para que aprendan el tema de la higiene. De hecho, se sabe, yo lo sé por el testimonio de Antonia, que se llegó a vivir 102 años, por el testimonio de Antonia sabíamos que obligaban a los niños y a las niñas a ducharse por las mañanas. Era ya una manera de inculcar el tema de la higiene, que es en lo que Madrazo muchas veces se centró. Bien, luego Madrazo atraviesa una etapa también, estamos hablando que ya Madrazo tiene 75 años, atraviesa ya una etapa de lo que es la literatura, ¿no? Escritor. Como hemos visto, en el año 1888 edita su famoso libro de la Clínica de Patología Quirúrgica, donde aparte de las cuestiones médicas trata también el tema del problema de la enseñanza que existía entonces, pues cambiando de normas, cambiando de leyes, amarrados a los hechos del pasado. Y entonces también escribe dos ensayos. Uno fue El pueblo español ha muerto, que era entre interrogantes, que trataba sobre el tema de la decadencia del Imperio Español. Daros cuenta que este le publica en 1903 y en 1898, nada, apenas 7 años antes, habíamos perdido todas las colonias de España. Es decir, ese Imperio Español que se fragó durante 40 años se fue a tomar viento. Y es cuando escribe este y otro que era la cuestión de la escuadra, ¿no? Creo que es este, sí. Este le escribe con el general Ramiro Bruna. El general Ramiro Bruna le conoció precisamente en la explosión del Cabo Machichaco. A Madrazo le encargaron la cuestión hospitalaria y al general Ramiro Bruna le encargaron la cuestión militar y policial, ¿no? Entonces se conocieron, llegaron a un buen punto, eran dos personas con cierta mentalidad, vamos a decir, liberal, y escribieron también la cuestión de la escuadra, que trata un poco también de la decadencia de lo que era el Imperio Español y sobre todo de la Armada Española, ¿no? El caos de los barcos que existían en aquellos años, que fijaros, encima cuando España contaba con la mayor
terreno era mal, ¿no? Pero en fin, eran obras de carácter político. Y luego escribe otras también que ya eran de carácter social. Él arrienda, en el año 1909, en 1910, arrienda el Teatro Español de Madrid para poder representar sus obras de teatro. Realmente las obras de teatro, lo que es una calidad literaria, sinceramente no la tienen. Incluso prolongándosela a su gran amigo Benito Pérez Galdós, que además le salvó del fracaso del teatro, puso la pasta, ¿sabes? Con Benito Pérez Galdós tenía mucha amistad. Y escribe novelas pues como Pequeñeces, Muerte Natural, El de Tentarón, Amor y Belleza, en fin. Tiene varias obritas de teatro, pero que eran lo que él llamaba obras de carácter social. Es decir, estas obras de teatro no pretendían entretener teatralmente hablando, sino que lo que pretendía era transmitir el mensaje de pues que el hombre y la mujer no fumen, que laven en casa, que se cuiden sobre todo de vivir, el tema de las enfermedades de transmisión sexual. En aquellos años la sífilis era una cosa muy normal. Entonces todo este tipo de cosas era lo que Madrazo pretendía a través del teatro que la gente aprendiera. ¿Qué pasaba? Que el público en aquellos años, habiendo salido, como digo y repito, de un periodo glorioso a una ruina total, la gente lo que buscaba era una obra de teatro que le entretuviera, que se pudiera reír, ¿no? No buscaban lo que era un teatro, vamos a decir, científico, como era el caso de las obras de Madrazo. En ese sentido sí, fracasó un poquito en lo que era en cuanto al teatro, no en cuanto al mensaje. Y ya Madrazo, bueno, de hecho la última obra que escribe ya es Pedagogía y Eugenesia, un título un poco que puede llamar la atención, pero bueno, como decía Luis Huerta, la eugenesia es una ciencia demasiado Roma para mentes enfermas, ¿no? Quiero decirte, la eugenesia, que hoy en día la identificamos como algo negativo en el sentido de la potencialización de una raza, más que nada porque durante el régimen nazi se aprovechó esta ciencia precisamente para liquidarse a gitanos, a homosexuales, a gente que estaba tullida, claro, entonces el término de eugenista se desbocó, pero realmente la eugenesia de Madrazo no se centraba más que en prever el tema de las enfermedades del tabaco, las enfermedades del corazón, o sobre todo, él lo había vivido en sus propias carnes, en su propio pueblo, el tema de la endogamia, ¿no? Los pasiegos ya sabéis que tenemos ancestralmente, somos todos parientes, entre otras cosas, porque el que no se casaba con un primo segundo era tercero cuando no era carnal. De hecho, en el año 87 hubo necesidad de una dispensa papal para casar a dos primos hermanos, es decir, los suegros eran hermanos, ¿no? Pero bueno, eran costumbres que se hacían. Entonces Madrazo era un poco contrario a este tipo de matrimonios endogámicos, ¿no? Entre otras cosas porque podían llevar problemas de salud mental, ¿no? Y ya Madrazo, Madrazo hemos hablado antes de todas esas amistades que tuvo, ¿no? Que fueron muchas. Además, mira, esta mañana me hacían una entrevista a la radio y me decía, porque iba a ver a todos estos, digo, no, eran ellos los que venían a Vega de Paz a verle a él, ¿eh? Y claro, hablamos de personas pues como Indalecio Prieto, que fue ministro de la Gobernación durante la República, y bueno, y luego que tuvo con él, se amarró mucho. Madrazo, bueno, tenía amistades de todo, de derechas, de izquierdas, de todo. Tuvo mucha amistad, por ejemplo, con Nicolás Salmerón, que también fue presidente de la República, que además era muy religioso. Este hombre, de hecho, llega a dimitir de la presidencia por no firmar 2 condenas a muerte, ¿no? Tuvo mucha amistad también con Alcalá Zamora, Niceto Alcalá Zamora, que fue presidente de la República. De hecho, esta foto concretamente está hecha a las puertas de su casa natal, en la plaza, la que ha comprado el gobierno, y ahí podemos ver también, en esta esquinita, podemos ver al general Queipo de Llano, ¿no? Que luego cambió de bando, como se dice, que luego encima eran consuegros, porque Azaña, un hijo de Manuel Azaña, se casó con una hija de Queipo de Llano, Entonces, bueno, las amistades de Madrazo, concretamente, que se me da el salto al cielo, esta foto se hizo
un 20 de agosto de 1932, coincidiendo además con el 43 aniversario del sanatorio, y en realidad esta visita tuvo mucho calado político, ¿no? Porque venía un poco a preguntar por las directrices de la República, que entonces iba ya fatal, ¿no? Aquí le vemos que fue portada El Mundo Gráfico. Aquí vemos a Alcalá Zamora rodeado de pasiegos. Madrazo estuvo ese día ahí, aunque no salga en esta foto concreta. Tuvo, como digo, amistad con el general Queipollano, que luego cambió de bando. Tuvo amistad también con esta no se abre, bueno, con Manuel Ruiz Zorrilla, es una foto de Manuel Ruiz Zorrilla. Tuvo mucha amistad con Manuel Ruiz Zorrilla, que como sabéis también fue presidente durante la Primera República Española. Por cierto, Manuel Ruiz Zorrilla también, que era oriundo del Valle del Pas, nació en Burgos de Osma, pero padres, abuelos, bisabuelos, y de hecho él se crió en Vega de Pas, en San Pedro del Romeral, en otra villa pasera. Tuvo, como he dicho, bueno, amistad con Benito Pérez Galdós, por supuesto. Tuvo mucha amistad con Miguel de Unamuno. Esta foto también corresponde al año 1930 en Vega de Pas. Tuvo amistad, bueno, con todos los grandes escritores. De hecho, con Concha Espina, mismamente, que además hay una carta muy cariñosa, cuando el padre de Concha Espina está moribundo, hay una carta muy cariñosa en la cual Concha Espina le pide consejo para su pobre padre moribundo, y es más. Y luego tuvo amistad también, mucha amistad con José María de Pereda, y eso que José María de Pereda ideológicamente era muy distinto, porque José María Pereda, entre otras cosas, estaba afiliado al tema del carlismo. Tuvo amistad por supuesto, con Marcelino Menéndez Pelayo, muchísima. De hecho, un sobrino de Madrazo es el médico que luego tuvo antes de morir, en 1912, el escritor conocido de aquí, el Menéndez Pelayo, y tuvo sobre todo mucha amistad también con Emilia Pardo Bazán. De hecho, Emilia Pardo Bazán, una semana antes de inaugurarse el sanatorio de Vega de Pas en 1894, le viene a visitar, y hay unos artículos preciosos que escribió sobre Cantabria, y uno de ellos está dedicado precisamente a la figura de Madrazo y a la figura del sanatorio quirúrgico que fundó en Vega de Pas. No, hay un detalle en esta, en la parte de arriba del letrero de la Torres de Meirás, sí. Torres de Meirás, que es Torres de Meirás, el actual Pazo. El Pazo de Meirás, claro, que era de ella. Las Torres de Meirás, sí. Que luego acabó en manos de un dictador. Sí, exacto. Mira, otra que no me sale, bueno, otra foto que no me sale, no sé por qué, que es la condesa Lleves, doña Carmen Muñoz Rocatallada, una persona considerada de derechas, pero que también tenía unos ciertos ideales republicanos. O sea, quiero decirte que Madrazo trataba con todo el mundo, ¿no? Por supuesto, Santiago Ramón y Cajal, ya os he dicho que en el año 1903 le invita y comparte clases con él en la cátedra de patología quirúrgica. Madrazo tenía la cátedra de patología quirúrgica y Ramón y Cajal tenía la de hematología. Entonces fueron amigos durante años. Y, por supuesto, Matilde de la Torre, una de las primeras mujeres que hubo diputadas en España, cántabra de Cabezón de la Sal, que además cuando hace la escuela, precisamente Matilde de la Torre, en el fondo lo que está haciendo es copiar un poco el modelo de la escuela de Madrazo, que hacía referencia pues a todos esos grandes pedagogos, como se contaron. Tuvo mucha amistad también con Gregorio Marañón, incluso con Manuel Alonso Sañudo, que no le veo por aquí, no sé dónde se me ha ido, pero bueno, Manuel Alonso Sañudo fue uno de los mejores internistas que hubo en España. Curiosamente, también lo he dicho alguna vez, ¿no? Adriano García Lomas, el gran escritor que escribió la edición de Los Pasiegos, decía que la medicina le debe mucho al caudal sanguíneo pasiego, y era cierto, porque tanto Madrazo, nacido en la bella pasiega de Vega de Pas, como Gregorio Marañón y Manuel Alonso Sañudo eran todos oriundos de San Roque de Riomiera. O sea, que los pasiegos en medicina, no sé por qué, porque tampoco te creas que el pasiego tira mucho de médico, va antes al veterinario por una vaca que no al médico por su salud. En fin, y luego ya Madrazo, bueno, adquiere una cierta fama, y es cuando entonces en el año 1932 deciden hacerle lo que era el monumento en su pueblo, ¿no? Concretamente esta fotografía en la que podemos ver
al doctor Madrazo, acompañado precisamente de Matilde de la Torre, está hecha ese día, y ese día, bajo la dirección de Deogracias Mariano Lastra, el gran arquitecto cántabro, que fue el que hizo el monumento, y luego Francisco Rodríguez Asensio esculpió lo que era el busto, inauguran el monumento a Madrazo en ese año de 1932. Aquí tenemos una foto original del busto. El autor, como digo, fue Francisco Rodríguez Asensio, un hombre que era un humilde obrero con dotes artísticas y lo descubrieron entonces. Luego bien es verdad que fue uno de los grandes escenógrafos que ha tenido España. De hecho, Francisco Rodríguez Asensio llevó a decorar los decorados de Dónde vas, Alfonso XIII, del Coloso de Rodas, que se rodó aquí en Laredo, de La Violetera, incluso los paisajes de Bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? Que destacó luego como uno de los grandes escenógrafos. Pero bueno, lo que nos importa aquí es esto. Y tristemente, pues viene la Guerra Civil. Viene la Guerra Civil, Madrazo evidentemente toma parte por el lado republicano, y en Vega de Paz se suceden dos cuestiones. Una fue el asesinato del cura don Bonifacio, que también hay un capítulo dedicado a él. Don Bonifacio era este hombre que estaba aquí. Bueno, que mataron al cura, mataron a la prima, mataron a las dos pobres sobrinas que apenas tenían 17 y 15 años después de violarlas. Es más, que incluso las enterraron vivas. Fue un espectáculo muy dantesco que se lo intentaron endosar luego en el juicio a Madrazo, cuando la sociedad pasiega sabía que Madrazo evidentemente no había tenido nada que ver, pero Madrazo era, para el bando nacional, digámoslo así, era un trofeo muy grande, y entre eso y la famosa fotografía que antes nos ha mostrado Chema, y que aquí tenemos el original, es la famosa fotografía donde el doctor Madrazo le pillan con un cáliz, ¿no? En aquellos años considerado como una ofensa religiosa. Madrazo es condenado, en principio fue condenado a muerte y luego le computaron la pena por 30 años. Al final estuvo en el edificio precisamente de la Tabacalera, donde ahora podemos ver la muestra, estuvo 4 años, le encerraron con 89 y salió con 91, hasta nada, pues 15 meses antes de fallecer. Y claro, a veces aquello significó para que no, es que Madrazo era ateo. Madrazo no era ateo. Madrazo creía en Dios, lo menciona en cantidad de obras, lo menciona siempre en su sanatorio quirúrgico, lo mismo en el de Vega de Paz, que en el de Santander tenía capilla dedicada a la Virgen de la Consolación, ¿sabes? Entonces Madrazo no es que fuera ateo, Madrazo lo que no creía era en la iglesia de aquellos años, ¿no? Una iglesia, vamos a decir, un poco oscurantista. De hecho, uno de sus grandes amigos fue este cura que sale aquí de San Pedro del Romeral, don Víctor Madrazo Cisniega, que además hay una historia muy bonita, también aparece en el libro, cuando a don Víctor Madrazo Cisniega, oriundo de San Pedro del Romeral, y fue durante 32 años cura en San Pedro del Romeral, después de salir de allí, ya muy anciano, le destinaron aquí al Hospital de la Alfonsina. No sé si habéis oído hablar del Hospital de la Alfonsina, ¿no? Y de repente había una chica que se moría, necesitaron pues 3 transfusiones de sangre en un día y cosas así. Total, que la única sangre que valía era precisamente la de este sacerdote, de Víctor Madrazo Cisniega. El problema ¿cuál era? Que don Víctor Madrazo Cisniega era muy mayor. Entonces los médicos temían tanto por la vida de la paciente como por la vida del donante, porque es que se les moría. Y aún así, don Víctor Madrazo Cisniega, íntimo amigo de Madrazo, dona la sangre, incluso arriesgando su propia vida, ¿no? Al final todo salió bien, se salvó la enferma, se salvó el donante, y a don Víctor Madrazo Cisniega le concedieron la Cruz de Beneficencia. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que voy es que Madrazo, si tenía grandes amigos, era precisamente en la iglesia, pero claro, estos curas no eran el cura afín de aquella época. Entre otras también, una de las grandes amistades de Madrazo, de hecho, muere delante de él, cuando muere en el piso este de Castelar, del edificio Siboney, que es donde pasó los últimos 15 meses Madrazo. Están su sobrino nieto Manuel Martínez Conde y Sánchez Carmona, que por cierto fue uno de los grandes urólogos de Cantabria, y otro de los que está es Ángel Herrera Oria. Madrazo muere el 8 de noviembre de 1941 y Herrera Oria se había ordenado cura el 28 de julio del año anterior, o sea, estaba el reciente cura, ¿no?
que además, curiosamente, luego ya sabéis que fue en el año 47 fue obispo de Málaga y después en el año 62 fue ya cardenal de la Iglesia Católica. Eso empezando a estudiar la carrera de cura con 51 años. Si empieza a los 20, a papa llega seguro que hubiera llegado a papa. Y como digo, pues el cardenal Herrera Oria fue uno de los grandes admiradores de Madrazo y luego también uno de los grandes benefactores de Madrazo. Porque a Madrazo, cuando ya, mira, aquí tenéis la última foto que se conoce de Madrazo, que precisamente la hizo el fotógrafo Ángel de la Hoz. Como digo, cuando Madrazo le ingresan en la cárcel de la Tabacalera, curiosamente en el año 41 el obispo de Santander nombra capellán de prisiones a Ángel Herrera Oria. Y Ángel Herrera Oria no solamente pudo confortar a su buen amigo el doctor Madrazo, sino que Ángel Herrera Oria salvó a varios republicanos encerrados, les salvó precisamente de que los fusilaran. Porque claro, quieras que no, Ángel Herrera Oria tenía mucha influencia dentro del régimen. Ya no solo por la cuestión ideológica de derechas, sino porque Ángel Herrera Oria, antes de dedicarse al sacerdocio, fue fundador de Acción Católica, uno de los grandes movimientos políticos que hubo por parte de la derecha en la época de la dictadura de Primo de Rivera y luego, por supuesto, en la época de la República, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hablamos lo de siempre, ¿no? Ángel Herrera Oria era un poco como Madrazo en la izquierda con la mente abierta a la derecha y Ángel Herrera Oria de derechas con la mente abierta a la izquierda. Es decir, es algo que hoy, por desgracia, carece, ¿no? Lo que es la tolerancia, lo que se llama la tolerancia y la comprensión de las diferentes ideologías políticas. En fin, y bueno, ya para finalizar, Madrazo dio muchas conferencias, sobre todo sobre el Santander Mediterráneo, y una vez fallecido, a Madrazo se le entierra en el cementerio de Ciriego, casi a escondidas, y entonces su finca de Vega de Paz acaba como albergue para los presos de la famosa obra del ferrocarril Santander Mediterráneo. Aquí tenemos una preciosa fotografía donde se ve toda la arquería de aquella magna obra que Madrazo tanto defendió, porque si algo defendió Madrazo fue precisamente la obra del ferrocarril Santander Mediterráneo. Y el sanatorio quirúrgico lo destinaron a cuartel de la Guardia Civil, las escuelas se destinaron también a albergue de lo que eran los obreros. Daros cuenta que en el año 41, 42, 43 Vega de Paz pasó de una población de 2.700 habitantes a 5.500, precisamente por eso, por la cantidad de gente que había trabajando en la obra. Pero bueno, Madrazo ya por desgracia, lo que es esa magna obra que se estaba haciendo entonces, aunque luego se paró también, pues no llegó a verla. Y Madrazo, pues ya, como digo, muere en el año 42, le entierran, como quien dice, a escondidas, y no sería hasta el año 60 cuando la familia decide trasladar los restos desde el cementerio de Ciriego al pequeño panteón que posee en Vega de Paz, y entre los pocos que hubo en el entierro, pues estuvo precisamente Herrera Oria, que ya era obispo de Málaga, ¿no? Y Madrazo, pues ha sido una figura que durante todos estos años, como hemos empezado la conferencia, era una persona que tampoco se le conocía suficientemente en su época, pero que pasó a un cierto olvido, ¿no? Entonces ya en el año 85 se le concede lo que es el nombramiento por unanimidad, del acuerdo tal, de hijo predilecto del ayuntamiento, y es un poco cuando ya se empieza a recuperar la figura de Madrazo. A su vez, ese monumento que había sido derrotado en la guerra civil, pues se reconstruye, ¿no? Gracias a Dios, lo que era el monumento de Deogracias Mariano Lastra, que como veis con una piramidal invertida de esta, muy bonito, así estilo grecorromano y tal, y el busto nuevo, que en sus años fue demolido, el busto nuevo lo hace el escultor Diego Mirete. Ya el ayuntamiento entonces coloca una placa al ilustre cirujano, humanista y pedagogo, porque efectivamente fue las tres cosas, y es cuando se recupera lo que es la figura de Madrazo, mucho de ello gracias a su ya sobrino bisnieto, que fue el doctor Manuel Oria Martínez Conde, cirujano como Madrazo, que realmente fue el culpable de que me inculcara a mí la pasión
precisamente por Madrazo, y que gracias a Manuel Oria Martínez Conde pues tenemos cantidad del material que se exhibe, lo mismo en la exposición, que otro que tengo guardado para ese futuro museo de la medicina o museo de Madrazo que se pretende hacer por parte del gobierno en Vega de Pas, cosa que sería digno para honrar su memoria. Y bueno, pues como digo, ya para finalizar, en la Biblioteca Central, el que no haya podido estar, tenéis esta magnífica exposición donde se muestra precisamente, aquí lo tenéis, ¿no?, donde se muestra precisamente el primer quirófano que Madrazo utilizó, que lo pude rescatar ya de las ruinas, porque estaba hasta peligroso ya de entrar. En fin, la lámpara, una cazuela por allí, la otra por allá, la mesa toda oxidada, pero al final pues podemos demostrar cómo con un material tan sencillo como fue este, pues pudo hacer Madrazo semejantes operaciones, ¿no? Aquí tenemos otra vista con las botellas de agua fénica. Todo esto es material original del año 1894. Y las fotografías de Chema que podemos ver, hay algunas originales, como estas que se ven aquí, y luego están las fotografías de Chema Prieto, que ya te digo que si alguno no ha ido a verla, os recomiendo ir a verla, porque la exposición merece la pena para ver lo que es el legado que nos pudo dejar este graneso. Y aquí, bueno, aquí quiero acabar con la fotografía donde en el Panteón de Vega de Pas, donde está enterrado precisamente al lado de su sobrino nieto Manuel Martínez Conde y Sánchez, y justamente, que fue director del sanatorio, como podéis leer abajo, y justamente encima está enterrado también su sobrino bisnieto, el doctor Manuel Oria Martínez Conde, que repito, es a quien realmente debemos la conservación de la memoria y la conservación de cantidad de material. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, aquí muy gustoso intentaré contestar. Se supone que no se casó. No, se casó, sí, se casó. Como no funcionaba bien el ha sido un caos las fotos. Mira, se casó, y te voy a decir, porque tengo incluso hasta una foto de la mujer. Él se casa, mira, se casa con Antonia Martín Calvo, esta mujer. La gargantilla elegante. Esta mujer, yo siempre oí en Vega de Pas a la gente mayor, no tuvo hijos. Él se casa, no tuvo hijos. De hecho, ella muere antes, porque cuando se hace el testamento con la recuperación del sanatorio y muere Madrazo, Madrazo figura muerto en calidad de viudo, es decir, ella se había muerto. Pero es una mujer muy enigmática, ¿eh? Apenas encontramos algún dato en la prensa, donando calcetines, calzoncillos, camisetas a los presos de la guerra, los muchachucos, los pobrecillos y tal, y apenas se sabe nada. Lo que sí sabemos es que tenía pasta, ¿eh? Era de raza gitana, pero que los padres, por lo visto, tenían, eso siempre lo he yo a la gente mayor en La Vega, incluso a mi padre, los padres comerciaban con caballos árabes, quiero decirte, eran de familia gitana, pero gitana rica. De hecho, cuando funda el sanatorio de Vega de Pas, que Madrazo había ganado mucho dinero, había una carta por ahí que yo llegué a verla, pero no leerla porque no me dejaron leer, a la familia, en la cual ella le recriminaba un poco el gasto de dinero. Es decir, que entre el dinero que ganó él y el dinero que tenía la mujer, fundó un imperio, porque claro, hay que darse en aquellos años cuenta, si conocéis la finca o si no vais un día y os la muestro. O sea, el sanatorio es un edificio grande, enorme, tal, que estaba dotado con todos los adelantos. Luego tenía la segunda casa que hizo, donde vivía, las escuelas, o sea, que Madrazo gastó muchísimo dinero en Vega de Pas, ¿eh? Y esta fue, curiosamente, la única fotografía que conservamos de ella, de Antonia Martín Calvo se llamaba, ¿eh? El cardenal Herrera Oria, sí, era el del barrio pesquero y todo eso, ¿o no es el mismo? No, el que llevó... Alberto Pico, no. No, creo que él ayudó mucho en organizar las casas de los pescadores, el bueno, barrio pesquero, pudiera serlo. Tú date cuenta cuando salieron, claro, de Castelar y sí, todo esto. Sí pudiera serlo, porque vamos a ver, el cardenal Herrera Oria, por cierto, de origen pasiego también, desde el abuelo para atrás son todos nacidos en Vega de Pas. De hecho, su antepasado, Antonio Oria, llegó a ser un médico
hombre, no destacado, pero en el tema de litotomía, lo que son el cálculo de riñón y todo esto, destacó bastante, ¿no? Que además estudió gracias a una beca de los reyes. Se conoce que los reyes vieron que como provenía de la tierra donde las nodrizas les amamantaban, pues se volcaron con él y gracias a eso pudo estudiar. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que voy. El cardenal Herrera Oria, seguramente fuera, no lo tengo ni oído, pero posiblemente porque él hacía mucha presión para las cuestiones sociales. De hecho, al general Franco le sablea 250 millones del año 50, o sea, era mucho dinero, para construir más de 200 escuelas en Málaga, para niños pobres. Le sableó, o sea, sabía sacarle dinero. Y le sableó, mirad, que estamos hablando de un capital en aquellos años, 250 millones de pesetas, eran como 250 millones de euros hoy en día, ¿sabes? Y ahí están las escuelas, Sí. Es que he tenido relación con una persona que tenía mucha relación con Pico, con Alberto Pico, y dijo que Alberto, o sea, el cardenal Herrera Oria fue el que diseñó y trazó la... Sí, es muy posible, o sea, lo desconozco, pero no me extrañaría porque es que el cardenal Herrera Oria, que tristemente hoy en día es una de esas figuras que ahora hay que quitarle la calle, hay que quitarle tal, bueno, como vivimos en un mundo de catetos y cada día más, pues no se enteran de quién es, ¿sabes? Pero es que el cardenal Herrera Oria realmente, aparte de salvar a cantidad de republicanos de la vil guadaña, es decir, de que los fusilaran, es que luego hizo muchísimas labores sociales en todos los lados, ya no solo en Málaga, en Santander. Por eso no me extraña que esa cosa que me estás comentando efectivamente lo fuera, ¿no? Porque él, sobre todo, los planteamientos que tenía de ordenación urbana para pobres, daros cuenta, mira, por ejemplo, uno de los polos de desarrollo que curiosamente hace el que fue gobernador, Tomás Pelayo Rossi, en el año 72, que fue además el artífice del puerto Príncipe de Asturias, que en aquellos años en Barcelona era el primero del mundo, ¿sabes?, en cuestión de movilidad de contenedores. Ahí también estuvo involucrado precisamente Herrera Oria, para que Tomás Pelayo, que procedía también de Vega de Paz, porque su abuelo, que se llamaba también Tomás Pelayo y Diego Madrazo, aparte de ser pariente de Madrazo, encima fue diputado a Cortes a principios del siglo XX en Zaragoza, ¿sabes? Pues cuando el hijo fue gobernador, precisamente Herrera Oria también tira de la influencia, primero porque le conocía y segundo porque era paisano pasiego, para sacar viviendas para los pobres. O sea, Herrera Oria fue uno de los grandes benefactores, de la misma manera que lo pudiera ser Madrazo. ¿Alguna pregunta más? En el no os quedéis con dudas. En el Hospital Madrazo de aquí, de Santa Lucía, ¿cuántas alturas? Había varias alturas. Ahí tenía, pues mira, el edificio me parece que eran 3 alturas más sotobanco. ¿Había ascensor? 1, 2, 3, exacto, eran 3, o sea, primer piso, la planta baja, vamos, primer piso total, pero tenía sótano, tenía sótano. Y estaba dotado con todos los adelantos, también este hospital. ¿Ascensor también? Tenía ascensor para camillas, que eso era una novedad en España, un ascensor para camillas. O sea que yo, de hecho, creo que fue el primer hospital para camillas que hubo. Cuando uno revuelve la prensa, te encuentras con muchos datos, ¿no?, del hospital. Una de las que más me llamó la atención y más emotiva fue cuando los periodistas, en la inauguración, que fue el 11 de septiembre del año 1896, es cuando visitan precisamente las habitaciones de los niños, ¿no? Coloristas, llenas de colores, las camitas blancas, ¿no?, que decía, pues el periodista decía, esos pobres niños llenos de llagas, de escrópulas, claro, en aquellos años pobres críos no había las atenciones que hay hoy en día, ¿no? Entonces hablaba precisamente de la humanidad de Madrazo, ya solo en la decoración de las habitaciones de los niños. Antes a los niños se les ponía pues igual que los adultos, nadie caía en precisamente eso, ¿no? Fija cómo ha evolucionado hoy en día los hospitales, que ya incluso a los niños en oncología, con cáncer y tal, pues se les llevan payasos, se les hacen colores, un poco para hacer sobrellevar un poco más mejor. Pues eso ya Madrazo lo hacía. Hasta los retretes, como el retrete que se expone en eso, era colorista, ¿sabes? Era un retrete que tenía que llamar la atención al niño para que lo usara precisamente. Por eso los eligió de coloristas, ¿sabes? O sea, Madrazo en ese sentido era también un poco psicólogo. Él, cuando va a Alemania, todo lo que estudia, patología, la calidad organoléptica, los pastos que hablaba antes y tal,
él sobre todo se pone en contacto con los grandes pedagogos alemanes. Y es cuando se dan cuenta de los sistemas de enseñanza. Fíjate, en la exposición que hay en la Biblioteca Central, figura también hasta una linterna mágica. La linterna mágica, no sé si sabéis lo que es, era una cajita, era el precursor de esta maquinita que tenemos aquí, del proyector, que funcionaba a vela una lamparita de candil, fijaros, ¿no? O sea, Madrazo ya proyectaba imágenes a los niños, que eran entonces antiguamente las linternas mágicas, los clichés se pintaban a mano, o sea, fijaros, pues ya Madrazo pensaba en todo eso. Javier, en todo eso. ¿Qué pasó después de la guerra? ¿Qué pasó con el hospital? ¿Se le requisaron o...? El hospital Madrazo. Bueno, estaba hablando del de Vega de Paz. Ah, bueno, el de Vega de Paz se le requisaron. Acabó de cuartel de la Guardia Civil. Y como he dicho, acabó también de hogar para los obreros del ferrocarril Santander Mediterráneo. Incluso la casa suya, que le llamaban el hotelito, en aquellos años se llamaba hotelito a una especie de mansión, ¿no? Hotel de Diu para decir hospital, hotel de Res para decir no sé qué, se llamaba hotelito, no era un hotel en el sentido de alojamiento turístico como entendemos hoy en día, ¿no? En el hotelito, por ejemplo, estuvieron precisamente los presos que estaban más capacitados. Mira, eso es una historia que se la voy a contar a Pepe Navarro, que fue el último preso, de los presos, porque luego hubo, en la obra del ferrocarril Santander Mediterráneo, la mayoría fueron obreros de la compañía Portoles primero y de la compañía ABC después, ¿no? O bueno, al revés, ABC primero y Portoles. Pero los presos que llegaron, que en aquellos años los presos que llegaron debieron de ser alrededor, al principio, de 150, Pepe Navarro fue el último preso con 2 condenas a muerte que venía. Él que llegó allí con 24 años, luego se casó y ya se quedó a vivir toda la vida allí, y fue el último preso de los que murió, que le faltaron 3 meses para cumplir los 100. Y me acuerdo un día que entró en la finca a visitarla, ay, no te he pedido permiso, me decía y tal, no sé qué, digo, Pepe, tal, dice, mira, aquí dormía yo, tal, no sé qué, y entonces me estuvo explicando él dónde dormían los presos más capacitados. Claro, evidentemente había muchos obreros normales, pues los que sabemos apenas poner un ladrillo o cualquier cosa, y luego los había capacitados, que sabían de motores, sabían de papeles, sabían de derecho, sabían de administración. Entonces esos realmente, como me dijo Pepe, dice, es que los presos realmente, por más cosas que se cuenten, éramos los mimados de la compañía, precisamente porque eran los que valían. De hecho, Pepe Navarro sabía de motores y al final le destinaron con los autobuses y acabó el hombre llevando la línea de autobús la línea de pasajeros más de 50 años, o sea que realmente eran los más capacitados y bien considerados, tampoco a eso de que los torturaban, a Pepe me lo dijo, dice, éramos los mimados porque éramos los que valían, y los jefatos, claro, lo sabían, por eso los mimaban. ¿Y el por hospital cierto, de Santander también lo requisaron? ¿Cuál? Y el de Santander, te cuento, el de Santander, este de aquí, en el año 40, la administración del gobernador de Santander se hace cargo del sanatorio y se lo entrega en arrendamiento al doctor Vicente Quintana, que fue uno de los discípulos de Madrazo. Entonces el doctor Vicente Quintana lo tuvo en arrendamiento, pagando al gobierno, claro, lo tuvo en arrendamiento, fíjate, hasta el año... A ver, Quintana muere el 31 de enero del 51, pues hasta esa fecha lo tiene Vicente Quintana. ¿Qué pasó? Que al morirse Vicente Quintana, la familia había pleiteado y entonces recuperan la propiedad del sanatorio. Recuperaron la propiedad del sanatorio y la propiedad de toda la finca de Vega de Paz, que la finca de Vega de Paz incluía, no sé si la hemos visto antes en la foto, la finca de Vega de Paz incluía las escuelas, la casa del jardinero, el sanatorio. Mira, aquí tenéis una foto, a ver si sale, sí, mira, aquí por ejemplo esa es su casa, la segunda vivienda que tuvo, que era lo que llamaban el hotelito. Aquí este es el sanatorio, esto eran las escuelas, como veis, un edificio grande. Luego aquí estaba una casa de residencia también. La capilla que aparece ahora, esa Madrazo no llegó a conocerla, esa se hizo justo después de la guerra,
porque había caído una bomba en el año 37 en la iglesia parroquial, que está aquí, y entonces había quedado la iglesia inutilizada, pero esa Madrazo no la contó, ¿no? Entonces toda la propiedad de esta finca, que es donde alojaron a los presos, toda esa propiedad la familia la recuperó más o menos en los años 55, 57, por ahí exactamente creo que recuperaron la propiedad, pero ¿qué pasó? Llegaron, cerraron puertas, cerraron ventanas y hasta un abandono que está hoy en día. De hecho, no sé si he traído una foto de cómo está hoy en día, que está en ruinas, pero cuidado, ruinas, como digo yo, ruinas erguidas. Mira, aquí tenéis el sanatorio tal como está ahora. O sea, todavía están en pie, parece que se resiste el paso de los años a caerse, ¿no? Claro, eran edificios muy robustos, ¿no? Se hicieron ya pensando un poco en que duraran, posiblemente de arquitectos alemanes. Él viajaba mucho a Alemania, tenía muchos alemanes, de hecho dominaba el alemán muy bien, porque la casa estaba llena de revistas científicas alemanas. O sea, que quiero decir que él dominaba bien, fíjate, no hablaba inglés, sin embargo, hablaba francés y alemán. Y el alemán, vamos a ver, por la manera de las revistas que existen de carácter científico, es decir, con un lenguaje ya muy complicado, el alemán tenía que dominarlo muy bien. Y por eso sospechamos, luego también, entre otras cosas, ya no la robustez del edificio, entre otras cosas también el edificio de las escuelas, que antes hemos visto la foto de Chema. ¿Dónde está Chema? Que se me pierde por aquí. El edificio de las escuelas, a ver, este. El edificio de las escuelas, si os dais cuenta, tiene planta de cruz de Lorena, con lo cual se nota que el arquitecto evidentemente tenía que haber sido alemán, ¿no? Porque la planta de cruz de Lorena era algo que los alemanes utilizaban mucho en la construcción. De hecho, Albert Speer, el famoso arquitecto de Hitler, la mayoría de los edificios los construía también dentro de la planta de la cruz de Lorena, ¿sabes? El Bundespark, todas aquellas zonas que están ocultas, pues, son todo plantas de cruz de Lorena. Los alemanes han sido muy cuadriculados, en ese sentido han sido muy cuadriculados. Albert Speer, que a pesar de ser del sistema nazi, fue uno de los grandes arquitectos que ha tenido el mundo, vamos. Era un genio. De hecho, esas obras las hizo para durar miles de años. Les cuesta más hoy en día derruirlas que ocultarlas. O sea que fijaros. Sí, lo hacía. Y por eso sospechamos que el arquitecto evidentemente tendría que ser alemán. De hecho, el quirófano, ese quirófano que hemos visto antes, bueno, incluso el quirófano que tenemos en la muestra del hospital, toda esta camilla, que más que una camilla parece la mesa de la matanza del Chon, es de fabricación alemana, la etiqueta y todo eso es alemán, ¿sabes? También es verdad que los alemanes eran los más adelantados en aquella época, sobre todo el material quirúrgico, tal. Los esterilizadores, mira, curiosamente se ven aquí abajo, esos son esterilizadores, esos esterilizadores también son de la casa Hartmann, la casa Hartmann que se inauguró a mediados del siglo XIX y luego lo continuaron, incluso en el año 1910 abrieron una sucursal en Barcelona. De hecho, la mayoría de las cuestiones de gasas y tal sanitarias que había desde los años 50 para atrás eran precisamente la casa Hartmann alemana. Y los microscopios también. Y los microscopios, claro. Microscopios, por ejemplo, los de Madrazo eran el SIEC, concretamente el 3887, que era un modelo especializado, muy especial, porque era muy bueno. Ya os he contado que se los pedían en préstamos las universidades de Madrid, de Barcelona, de Valladolid, ¿sabes? Y mira los paseguitos, mirando bichitos por un microscopio cuando no tenían ni los científicos. Para que veáis lo que fue Madrazo. O sea, Madrazo se volcó muchísimo en los chavales. Les hablaba de lo que decía él, ¿no? Que el niño de campo, el niño del pueblo, desarrolla mucho más la inteligencia precisamente por estar en contacto con la naturaleza. Madrazo les hablaba del rabo de lagartija, ¿no? O sea, un niño del pueblo sabía de toda la vida, sabía que a una lagartija le cortas el rabo y el rabo se movía. Sin embargo, a los de ciudad les parecía magia y brujería, ¿sabes? No sé qué. Y hablaba del rabo de lagartija. Sí, sí. Madrazo sí, en el sistema pedagógico. De hecho, fíjate, yo llegué a conocer de la gente esta mayor que estuvieron en las escuelas. Bueno, mi madre también llegó a conocerlas, incluso con niños por allí. Mi madre que leía
dentro de 2 semanas le caen 101 años. O sea que fue de las pocas que todavía recuerdan a Madrazo, ¿no? Pero yo recuerdo de haber hablado, por ejemplo, con Antonia Gómez Carral, ¿no? Nacida justo en el año 1900 y muerta en el 2002, es decir, 102 años, ¿no? A mí me hacía gracia de Antonia, me hacía gracia porque es una mujeruca de pueblo, pues tal, una paseruca y tal, que tenía una tienda, joder, que hacía las cuentas de cabeza, con una agilidad y tal. Y una vez le pregunté, digo, Antonia, digo, ¿te han gustado las matemáticas? Gates le dice, no, dice, eso me viene de las escuelas de Madrazo, que nos hacía ejercicios de cálculo mental, ¿sabes? Luego estaba Félix Mantecón, que es más, Félix Mantecón estudia en las escuelas de Madrazo, era un buen estudiante, le beca Madrazo en Bélgica para estudiar la carrera de magisterio y acabó de profesor en las propias escuelas de Madrazo, ¿sabes? Este era otro hombre humilde, de campo, que no había visto más que vacas en su vida y acabó siendo uno de los grandes maestros. Claro, Madrazo enseguida... Madrazo era muy generoso con el dinero, pero no malgastaba el dinero, O sea, no lo tiraba. Él lo invertía en los estudiantes que realmente merecían la pena, ¿sabes? Pero bueno, en algún artículo te he leído, creo que hablas de la tragedia un poco con esas escuelas, ¿no? De cómo se cierran... Fue una tragedia, sí, fue una tragedia, buena pregunta, porque eso fue, en realidad fue una tragedia por culpa del director de las escuelas. Federico Forcada, que le nombra director en el año 1910, entre otras cosas le nombra director porque Madrazo en un principio, cuando instaura este sistema pedagógico, él quiere abrir las escuelas de por sí. Pero ¿qué pasaba? La ley le obligaba a que los métodos de enseñanza fueran los que estaban en aquellos años privando, ¿no? Entonces, para poder hacerlo, nombra a un maestro oficial, que fue Federico Forcada. Y Federico Forcada, no sabemos, en el fondo creemos, porque no hay demasiada constatación escrita, creemos que él tuvo alguna vena de locura por algún problema con la mujer, que también Madrazo la había becado al matrimonio, a los dos. Debió de tener algún ramazo y entonces descargó todo el odio ese, lo descargó contra Madrazo. Y esa fue una de las razones en las cuales las escuelas empezaron a decaer. Otra fue la maldita manía de la instrucción pública, que eran unos gárrulos como la mayoría de los que tenemos hoy en día. Los políticos de aquellos años eran parecidos a los de ahora, ¿sabes? Dormir, comer, cagar, hablando en plata. Entonces, claro, todo eso es lo que llevó un poco al fracaso de las escuelas. No al fracaso, a que se tuvieran que cerrar. De hecho, Luciano Malumbres, el gran periodista que fue asesinado por un falangista 4 días antes de estallar la guerra civil, que era muy amigo de Madrazo, tiene un artículo en el periódico La Voz de Cantabria de aquella época, en el cual el artículo se titula Escuela sin pueblo, y critica, el propio Malumbres critica precisamente a los republicanos, que son los que podían haber salvado las escuelas y no pudieron, ¿no? Las escuelas, de hecho, claro, a veces hay una confusión. No, es que se cerraron, o sea, se abren en el 10, se cerraron en el 16, se cerraron en el 20, se cerraron en el 27. Las escuelas realmente estuvieron cumpliendo función un poco veraniega, es decir, como colonia de verano, por lo menos hasta 1927. Por eso Antonia Carral, esta mujer de los 102 años, recordaba haber visto pasar gente por allí, incluso muchos años después. Claro, fíjate, Antonia ya tenía 27 años, ya era una buena moza, ¿sabes? Porque nació en 1900, pues las cuentas no cuadran. Y eso que yo soy de letras. La casa del pueblo donde nació, pero luego vivió en otra, entonces. Sí, la casa, mira, la casa donde nació, para que lo veáis en el mapa, porque a veces me dicen, no, es que el gobierno ha comprado la casa de la finca de... No, ahora te voy a explicar, mira. A ver, vamos a volver otra vez a... Está bien porque así lo vas a ver aquí en la foto. Mira, esto es Vega de Pas, ¿no? Aquí está la iglesia, esto es la plaza, el restaurante Frutos estaría aquí, que muchos seguramente vosotros me conocéis. La casa de Madrazo donde nace es esta de aquí. Se ve la flecha, ¿no? Que yo lo estoy viendo aquí, no lo veo, se ve. La casa donde nace es aquí, que esa es la que ha comprado el gobierno. Ahí nace Madrazo en 1850, que además es una casa preciosa del siglo XVIII. Y luego,
En el año 1894, a la vez que inaugura el sanatorio, es cuando construye esta, que es donde él se traslada a vivir, que es la que se conoce como el Hotel de Madrazo, que está bastante más derruida que la natal, ¿sabes? Y en esta casa, lo mismo en la que nació, por ahí desfilaron, pues fíjate tú, todos los personajes esos que he dicho que le fueron a visitar, Indalecio Prieto, Ramón y Cajal, la condesa de Lleves, Emilia Pardo Bazán, Nicolás Salmerón, todos esos han dormido o bien en una o bien en otra, ¿sabes? Iban a verla allí. Y la casa que ha comprado el gobierno es donde se pretende llevar todo el material que tenemos en la exposición y mucho material que tengo yo, que a mi madre le voy a dar una alegría porque le tengo la casa cosida de, como dice ella, de mierda. ¿Sabes? Y me va a venir muy bien porque además será una cosa, pues hombre, yo creo que para el pueblo tener ahí un museo, pues será una cosa curiosa. Y además que sería igual hasta el único museo de la medicina que existe, ¿no? Porque no existe ¿La finca sigue en manos de la familia? No, la finca, fíjate, curiosamente la compró mi familia. Por eso pude rescatar todo ese material. ¿Y las escuelas están...? Sí, las escuelas están muy derruidas, entre otras cosas porque se hicieron con piedra y mampostería y con ladrillo, ¿no? Pues la finca pasó que entre tres primos que son hermanos y mis hermanos y yo, que somos otros tres, nos juntamos para comprarla. Y gracias a... nada, al final un fincón allí que está todo en ruinas. Pues, ¿Qué te imaginas? Pero, hombre, yo, como digo, hago primitivas todas las semanas, pero no me acaba de pintar. Hago primitivas porque a mí realmente lo que me encantaría es que algún inversor algún día pudiera arreglar esos edificios que son muy bonitos, son edificios históricos, pero en este país ya sabéis que las ayudas para estas cosas carecen de toda iniciativa, ¿no? Entonces es una pena ir viendo cómo se destroza, pero claro, estamos hablando de una inversión económica que de no ser que me toque la primitiva, me parece que no lo voy a ver. Pero bueno, tengo ilusión, en que me toque la primitiva y en que alguien algún día pueda llegar a arreglar los edificios, porque eso sí que sería un buen homenaje, ¿sabes? Sería un buen homenaje, porque luego encima la finca son 4 hectáreas, es grande, soleada y todo. Fíjate, es curioso. Joan Rivas, un decorador muy conocido que hace las casas de los futbolistas y tal, Joan Rivas cuando estuvo viendo la finca me dijo: ¿te has fijado que todos los edificios convergen al sol? Y es cierto, convergen, el sol se pone por aquí, ¿no? Convergen todos al sol, o sea, de Madrazo esas cosas ya las tenía muy claras. De hecho, a su casa, la segunda casa que fue, el hotelito este, en verano le da el sol por las 4 fachadas. Tampoco es muy normal en las casas. Hay que saber situarla muy bien para que le dé el sol cuando sale, el sur y el este cuando se pone, ¿sabes? O sea, Madrazo en ese sentido lo sabía. Y la finca, hombre, esto, planteamientos, bueno, pues desde un centro especializado de corazón, de Alzheimer, de sistemas de drogadictos, de cualquier cosa que pueda reunir gente, hasta una cuestión, por ejemplo, de residencia de ancianos, se podría hacer, ¿no? Porque la finca es muy grande y tal. De hecho, fíjate, hablando de residencia de ancianos, en el año 1894 el sanatorio dura hasta el 96, abre el de Santander y este sanatorio lo dedicó precisamente a asilo de ancianos. Hizo escuela de enfermería que formó a todas las enfermeras de las Siervas de María. Fijaros, otra de las razones para pensar que Madrazo era ateo, cuando todas las monjas que tenía eran religiosas, todas las enfermeras que tenía eran monjas religiosas, o sea, que fijaos lo ateo que era. Y ahí las prepara, entre otras cosas, primero por la disposición, como se dice, humana, que tenían de por sí las monjas, ¿no? Y segundo, porque eran mujeres espabiladas, ¿no? Y les enseñaba de... Es más, hay un artículo en el periódico de la época, año 1900, que sería, cuando abre el de Santander, pone en el año 1901 o 1902, ¿no? Que el periodista llega a decir: las enfermeras que tiene el doctor Madrazo saben mucho más que muchos médicos. O sea, las tenía muy preparadas a las enfermeras, muy preparadas. Y luego las vestía con su cofia, con tal, muy elegantes. No sé si había una foto por ahí, yo creo que traje, como he traído fotos de todo, pero no hemos podido pasar muchas, pero yo creo que tengo por ahí alguna foto de las enfermeras. Míralas, qué majas. Vaya, otra que no se abre.
Bueno, es una foto que salen las enfermeras vestidas con su cofia y todo. ¿Y venían a estudiar de diferentes ciudades o venían solo de aquí de Cantabria, de los pueblos? ¿Enfermeras sí? No, a estudiar en las escuelas. Ah, en las escuelas básicamente iban los niños paseos, pero también se sabe que venían de fuera, sí. De fuera o sea, más bien vamos a decir alrededores, Asturias, Burgos, Bilbao, o sea, muy de fuera, extranjeros y eso no, ¿eh? O sea, él las abrió para los niños del colegio, pero eran escuelas públicas, quiero decirte, a partir de los 12 años y eso, admitían a todos los alumnos, ¿sabes? Y se sabe que estudiaron ahí gente que incluso llegó a destacar. Lo que pasa es que, claro, duró tan poquitos años que no pudo, es más, fíjate, Luciano Malumbres lo decía, es una pena que esa flor, cuando abre los pétalos, la cortan, ¿sabes? Y culpaba precisamente mucho que además los cita con nombres y apellidos, a todos los de gerifaltes de la instrucción pública de la época de la República, que son los que podían haber salvado la cuestión, ¿sabes? En la República, lo mismo que en el periodo monárquico, el periodo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, los sistemas de enseñanza eran un poco como los que tenemos ahora. Entra un partido, hago el mío, entra el otro, hago el otro, entra el otro, vuelvo a cambiar el mío, es decir, era un poco un cachondeo dentro de lo que era la cuestión de volcarse en la educación, más que en dejar cada uno su huellita, ¿sabes? Y ahí es donde Madrazo, pues claro, vio que no podía. Madrazo tuvo muchos conflictos con el tema de la educación. Ya empezó con la cátedra de patología quirúrgica, que tuvo que renunciar, y acabó con las escuelas cerradas, ¿sabes? O sea, el Madrazo era un pedagogo, pero un pedagogo de los ¿No te imaginas un avanzados. proyecto ahí educativo en las escuelas? ¿No te imaginas darle una vida? También, fíjate que hubo uno que me dijo que se podría incluso hacer un pueblo inglés, lo que llaman eso hoy en día, un pueblo inglés, donde solo se habla inglés y tal. Dice, sería un sitio ideal. Dice, es un pueblo apartado, donde los niños no pueden distraerse como una ciudad, ¿no? O sea, las posibilidades de esa finca son enormes. Lo que hace falta es como en todo, un dineral para restaurar esos edificios. Aunque se podría hacer por fases también. También, sí. Pero claro, solo una fase de esas el bolsillo no da. Ni el mío ni el de mis socios, como digo yo. O sea, es una inversión grande. Pero bueno, ahí está, Ahí está. De hecho, nosotros en el fondo, esto fue un capricho un poco de mi hermano y tal, y fue un poco para que los edificios no los derruyeran, ¿sabes? Pues compramos la finca un poco sin querer, pero precisamente para incoar los expedientes de esos edificios en ruinas, porque si no, cualquiera que la hubiera comprado, lo primero que hace es barrerlos todos. Pues las moscas. ¿Sabes? Pues sí. No, si al final tendré que acabar donando, mi parte por lo menos la tendré que acabar donando. Pero bueno, lo bonito sería eso, poder recuperar todo ese espíritu que creó Madrazo en aquellos años. Date cuenta que esa finca era posiblemente en Cantabria, junto con la del Marqués de Valdecilla, serían las dos grandes fincas que existían. Matilde de la Torre, cuando va a visitar a Madrazo, precisamente habla de esos paseos que daba por la finca y lo maravilloso que le parecía. Emilia Pardo Bazán, ya os he dicho, una semana antes de inaugurar el sanatorio de Vega de Paz, ya lo dice, ¿no? O sea, de repente me encuentro con un sanatorio que es el avance más grande en lo que es la clínica en Europa, ya no en España, en Europa, con todos los grandes avances. Y encima se tropieza con una figura que ya la conocía, o sea, Emilia Pardo Bazán y Benito y el doctor Madrazo ya se conocían porque precisamente Benito Pérez Galdós los había presentado, ¿sabes? Y tuvieron mucho carteo, mucho carteo. Y esa recopilación, que son 4 artículos y uno está destinado al sanatorio y tal, ese artículo, Emilia Pardo Bazán habla de lo maravillosa que se quedó al ver ese edificio, que además es muy gracioso porque dice, es tan bonito y tan hermoso y tan avanzado que no necesita ayuda del gobierno, gracias a Dios, dice. O sea que fíjate tú, ya Emilia Pardo Bazán veía que lo había hecho él con su dinero, evidentemente, no había contado con ninguna ayuda estatal. Y además dice esa frase, dice, no necesita ayuda del gobierno, gracias a Dios. O sea que... Cuando habla de los sobaos, de la masa, sí. ¿a qué masa se refiere? Masa de maíz. Masa de pan de maíz, claro. Pan de maíz.
El sobao, vamos a ver, el sobao es muy antiguo. Evidentemente el sobao era algo que no dejaba de ser el aprovechar todo el material para que no se perdiera. Al pasiego le sobraban los huevos, le sobraba la mantequilla, harina, no es que sobrara, pero bueno, había mucho cultivo de maíz. De hecho, cuando llega el maíz en el siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII, muchos de los prados de abajo que veis hoy en día en Vega de Pas eran campos de maíz. Se cultivó el maíz. Lo que pasa que ¿qué pasó? Ya a finales del 18, principios del 19, llegaba más barato desde la Castilla y entonces ya no compensaba, pero se cultivó mucho maíz. De hecho, la razón de que exista tanto molino harinero en las villas pasiegas es precisamente por los molinos de maíz. Pero bueno, que me desvío. El sobao era, sobraba mantequilla, sobraban huevos. El azúcar lo conseguían fácilmente en el mercado de Espinosa. Los pasiegos jamás han endulzado los sobaos con miel, como he leído por ahí muchas veces. Son de esas tonterías que se dicen, se van quedando perpetuas. Jamás tú dices a un pasiego que el sobao se endulzaba con miel y te echa de casa, ¿sabes? Se endulzaba con azúcar blanca, que lo conseguían fácilmente en los mercadillos de Espinosa. Entonces, ¿qué pasaba? Toda esa mezcla, evidentemente, era una bomba. ¿Habéis comido alguna vez algún polvorón a secas, sin café con leche y nada? A ver cómo se te queda en la boca. Pues el sobao era un poco lo mismo, ¿sabes? Y Madrazo, como le daba mucha importancia a la alimentación y veía que en la base de los huevos con la vitamina B, en la base de la mantequilla con la vitamina B también, en la leche existía esa recuperación, es cuando a su cocinera le dice: oye, sustituye la masa de pan, que es una bomba para la barriga en rescate, sustitúyelo por harina blanca. Y ahí es donde realmente empieza ya la comercialización del sobao. Hasta la fecha, por ejemplo, a finales del siglo XIX, se sabe que el sobao valía para, fíjate, para bodas, para bautizos, para comuniones, celebraciones, hasta para librar a un hijo de la mili. Iban a Bolgao y al militar con un carretado de sobaos y sacaban al hijo de la mili, ¿no? El sobao ha sido una mercancía exquisita, ¿no? Pero luego, cuando ya empieza a comercializarse con la harina blanca, es cuando se empieza a extender, ¿eh? Y precisamente se venden en Vega de Pas, ¿eh? Ni en la villa de San Roque ni en la villa de San Pedro había fábricas de sobaos. De hecho, en San Roque todavía no la hay y en San Pedro la hay desde hace 10 años, ¿eh? O sea, la cuna realmente de la venta de los sobaos estaba en Vega de Pas. Y en las fiestas de Santander del año 1907 figuran incluso en el escaparate de la Viuda de Negrete, que era una joyería muy conocida, allí junto a pitilleras esmaltadas, junto a collares, junto a los sobaos, ¿eh? O sea, estaba considerado como un artículo de lujo, fijaros, ¿sabes? Y hoy en día sigue siendo un artículo de lujo. Lo que pasa es que es difícil encontrar un sobao así ya con ese sabor a sobao, a lo que es el sobao antiguo, ¿no? La Vega, de hecho, que yo sepa, solo hay un fabricante que los hace como se hacían antiguamente. Y una producción muy pequeña, evidentemente, porque si se pone a hacerlo al por mayor, gana dinero y quiere ganar más. O sea que mejor que no gane dinero y que haga buen género. ¿Y quién es? ¿Eh? ¿Y quién es? Es se pueden decir marcas comerciales aquí. Bueno, concretamente somos la estantería. Al lado de la casa de Don Guzmán, que es un pequeño bar que suele haber los fines de semana. El estanco. Al lado. O sea, entre el hotel... Al lado de... ¿Sabes dónde está? El estanco los veo. El estanco son muy buenos también, que los hacen en horno de leña. Los 4 fabricantes que quedan en Vega de Pas son buenos, porque saben tal. Pero yo, sinceramente, y es una cosa que no debería decirlo, pero sinceramente, yo cuando probé ese sobao de la estantería, dije yo, coño, me vino el recuerdo de cuando yo era pequeño, que se vendían sobaos en los bares y tal, que era cuando se hacían sobaos buenos. Hoy en día ya, que si margarinas, que si harinas saturadas, que si no sé qué, que luego además te lo mezclan con arándanos, con pera, con manzana, con piña y con marihuana, pues claro, al final no comes ya el sobao, comes un... ¿Y lo calientas o no? ¿Eh? ¿Lo calientas o no? ¿El sobao? Yo no lo caliento, ni la quesada, siquiera. Dicen que es bueno meterlo nada, un cuartito en el microondas, pero yo, por ejemplo, la quesada me gusta del tiempo. Es más, me gusta caliente, recién hecha, y me gusta fría de nevera, ¿sabes?
Y yo, por ejemplo, no caliento, pero claro, hombre, la quesada no deja de ser una cuajada, que no es un producto típico de la Vega, así como el sobao, si lo es, la quesada no. De hecho, las quesadillas del Bajo Aragón se tiene constancia también desde el siglo XVIII, ¿no? Que se llaman quesadillas también, porque no deja de ser más que una cuajada de queso. Y el sobao, sin embargo, sí. El sobao sí que es auténtico pasiego, porque además el nombre viene de sobar la masa, ¿sabes? Es un producto que hay que elaborar, machacar, entonces viene de ahí. ¿Y la vaca de leche, cuántas tú que se importaba de Suiza, Holanda? De Suiza y Holanda, sí. Las primeras, fíjate, las vacas que existían en España, que bueno, en aquellos años no se tomaba leche, como hoy estamos acostumbrados, la leche, los Kellogg's, no sé qué. En aquellos años la única leche que se consumía era la leche de burra. Y era precisamente para los enfermos de corazón, ¿sabes? Porque era bueno. Pero no existía la tradición de tomar leche. Entonces, ¿qué pasa? Existía la vaca de raza pasiega, que era una vaca bajita, rojiza, de cuernos cortos, muy noble, era una vaca muy buena, pero la producción de leche venía a ser 7, 8, como mucho 10 litros. ¿Qué pasaba? Era muy rica en grasa, por eso los pasiegos desde el siglo XV abastecían a la Casa Real ya, y a Noja, abastecían a Nájera, abastecían a Burgos, a Bilbao, a Zaragoza, abastecían de quesos y mantecas. ¿Por qué? Porque esa leche era muy rica en grasa, es decir, los quesos eran, como dicen, tetilla de monja, ¿no? Entonces, no había producción. Madrazo se da cuenta que lo que necesita, porque ya empezaba a haber un poco de producción de leche o consumo de leche, Madrazo lo que se da cuenta es que necesitan más producción de leche. Y entonces cuando va a Alemania, que estudia eso, los pastos, tal, es cuando empieza a traer las vacas. Lo había intentado un tratante francés que se llamaba Michel Garnesou. Lo había intentado, pero no le pitaba. En el momento en que Madrazo empezó a traer las vacas, pues claro, Madrazo ya tenía en su pueblo, no en el exterior, en su pueblo ya tenía prestigio de chico listo. Y dijo, este si manda las vacas por algo será, o sea, vamos a hacerle caso. Y menos mal que le hicieron caso. Porque ese cambio ganadero que se produce hacia 1878, 80, 82, de hecho en el 82, en la revista El Comercio, se habla del milagro lechero pasiego. Empieza a traer y se empieza a incorporar la leche en los consumos de las grandes ciudades. Barcelona, Madrid, Valladolid, Zaragoza, Barcelona, ¿sabes? Se empiezan a abrir vaquerías. En ese mismo año de 1882 hay un censo de ganaderos de vaquerías en Madrid de 150 explotaciones, una un poco mayor y la otra un poco menor. Las 150, si lees los apellidos, Lavín, Abascal, Pelayo, todos pasiegos. O sea, el pasiego empieza a incorporar el consumo de leche. De hecho, en cantidad de anuncios que existen en esa época, se vende leche, cuartillo, medio litro o 1 litro. Normalmente no pasa de 1 litro, fijaros, 1 litro, que es lo que se traga hoy cualquier mozalbete desayunando, ¿no? ¿Sabes? En aquellos años el consumo de leche era muy pequeño, pero se empieza a potenciar gracias a eso, a las vacas importadoras. Luego bien es verdad que el pasiego ya a principios del 20, es decir, en un término de 20 años, lo que empiezan a hacer es especializarse en la recría. Es decir, a saber cruzar el mejor toro con las mejores vacas para que salga una vaca productora. Las primeras vacas lecheras importadas de Suiza y sobre todo de Holanda, la Holstein, esas vacas llegan a tener una producción ya, en vez de 7, 9, 10 litros, ya eran de 15, 20. Pero es que luego ya en los años 30 llegaban a 32, 36 litros. Producciones, vacas, cuidado, que valían en aquellos años 3.000 pesetas. Con ese dinero comprabas un piso, con una vaca. Comprabas un piso. O sea que fijaros, lo que llegaron a ser las vacas en Vega de para pasiego. Claro, el pasiego, pero encima hemos sido muy austeros, no hemos tenido lujos, ni gastos, ni nada, todo lo ahorraba. Llegaban, te compraban un piso en Santander, lo apalabraban hoy y mañana te traían el dinero en una caja de zapatos. No querían bancos tampoco. Los bancos no les van. Normalmente, bueno, yo lo poco que he escuchado del tema de ganadería y tal, de vacas, siempre el tema de las vacas sí, lo achacaban a que había sido, nunca se menciona al doctor Madrazo, siempre que las había traído sí, cuando cobraban
el dinero de las nodrizas. Sí, pero bueno, que trajeron las vacas de Holanda con el dinero que de las nodrizas. No. Las vacas de Holanda llegan la mayoría de la... ya te digo que Garnesú había intentado, pudo meter algo. De hecho, te dan una mención de un señor con un nombre muy de aquí. Sí, pero vamos a ver, tú date cuenta, es verdad, las nodrizas, todo el dinero que ganaban lo invertían en praos, no en vacas. Luego ya en vacas, también las últimas, pero bueno, lo que eran las nodrizas de la época del siglo XIX, parejo a cuando se descubre la ganadería holandesa que importa madrazo, ahí sobre todo invertían el dinero en fincas. Pasiego ha sido muy de fincas, y cuidado que mataba por un cachopao como esta mesa, Es curioso porque, bueno, en algunos sitios, por ejemplo en Líbano, se sustituía la tudanca por la suiza. Y la suiza en los años ya, no sé, 70, conocemos que fueron a traer suizas. Pero ya la había anterior, y nadie sabe decir cuándo llegó. ¿Cuándo llegó? Esas vacas suizas que ya se les decía suizas, pero ahora les llaman pardas de montaña. Pero hablaríamos término medio 1880 o por ahí ya no, el nombre de suiza, cuenta, mira, no sabíamos. Fíjate, es curioso porque el primer toro pinto que llega a Cantabria, que le llamaban el toro pinto, le bautizaron como toro pinto, llega a San Roque de Riomiera, y la fornicación, el que cubriera una vaca, valía 10 pesetas, el jornal de los obreros. O sea, era caro. Y luego trae, fíjate, es que me sé hasta los nombres de las vacas, de los toros, Genaro y Brillante. Se llamaban así, están en las actas. Uno se llamaba Genaro y otro Brillante. Y debían de ser dos toros bravos al estilo del sultán que trajo Ormache hace años. Debían de ser dos toros de estos fieras, y ahí es donde se empieza a comercializar, vamos a mezclar la raza de los tratantes. Los tratantes ganaron mucho dinero en aquellos años con las vacas. Importaban, llevaban vacas, pues yo me acuerdo incluso en los años 70, siendo yo un crío, en los años 70, cantidad de camiones iban a Zaragoza por el puerto de las Estacas para ahora ya comer, se importaban vacas la tira. De la Vega. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que el pasiego se especializó en la recría. El pasiego es como el japonés. Como vea que algo pita, como el japonés lo copia y lo sigue. ¿Sabes? No sé qué es. Curioso. Pues yo no, siempre el tema de que la vaca pita, las vacas holandesas habían entrado a través, nunca se ha mencionado. No, Madrazo, y es más, que es que además en las actas se ve. Toda esa importación, el padre bien, es verdad que ya os he dicho que tenía flus, no era millonario pero tenía flus, entonces pudo permitírsele incorporar todas esas vacas. Claro, como tenían fincas en San Pedro, tenían fincas en San Roque, tenían fincas en La Vega, pues pudo llevarlas a las 3 villas pasiegas. Las 3 villas pasiegas, no a los valles pasiegos. Los valles pasiegos siempre han copiado de las 3 villas pasiegas. Los valles pasiegos no existen ni han existido nunca. Eso es un término hoy en día muy genérico, que al final el barrio pesquero va a acabar siendo valle pasiego también. Sí, porque es que parece como la conquista de... Porque vamos, Cayón, ¿no? Cayón, y el otro día Renedo, y lo que te digo. Yo he calculado que para el 2029-30 el barrio pesquero. Es ridículo, ¿sabes? Es ridículo. Esos valles pasivos, porque no existe. Lo para que, vamos a ver, lo pasivo es como Ibiza. Vende. El nombre vende. Entonces tú antes decías soy pasivo y te miraban como que habías bajado de un árbol cocotero, y hoy en día resulta que parece que es un título de nobleza. Pero bueno, quiero decir que hoy en día todo el mundo pretende su origen pasivo. Entonces lo pasiego vende, somos pasiegos, ¿vale? Lo pasiego vende, pero yo me pongo enfermo con todas esas tonterías. No, ahora Renedo, luego Cayón, luego no sé qué. Venga, hombre, el de Cayón es trasmerano y se siente trasmerano. ¿Sabes? ¿Qué tienes que decirle que es pasiego? Se puede llevar muy bien y habría habido mucha mezcolanza. Seguramente su abuela sería pasiega. Pero vamos a ver, respetemos un poco la idiosincrasia de los sitios. ¿Sabes? ¿Cómo le puedes decir a un madrileño que es francés? Porque vive al lado de Francia en términos relativos de distancia. ¿Sabes? Pues es ridículo. Yo hablar de los valles pasivos me pone enfermo. Es que el tema valle ahora se usa mucho, pasa con Líbano. El Líbano no es un valle.
Claro, sí. Es el Valle de Líbano, El término valles pasiegos nace en el 2002 cuando se hace la mancomunidad de lo que se llaman y se decidió llamar valles pasiegos. Vale, ya que yo a mí, sinceramente, no me gustó, porque ya veía la obra. Digo, aquí van a acabar siendo pasiegos todos los demás menos los reales pasiegos. Hace poco le llamaba un amigo a mi hermano, el mayor. Estoy en tu pueblo. ¿Dónde? ¿En Celaya? Y dice, o sea, Celaya, Valle Pasiego. ¿Y dónde está el Valle Carredano? Que encima tiene mucho más historia que los paseos. ¿Dónde está? A mí me hace gracia, cuando bajas el puerto de la Branía desde Vega de Paz hacia Celaya, te tropiezas un cartel así gigantesco que pone bienvenido a los Valles Pasiegos. ¿Y de dónde coño vengo yo? Me pregunto. Porque ese cartel no lo tenemos a la entrada de Vega de Paz. Es que vivimos en un mundo, lo que os digo, de cada día más idiotas y cada día nos idiotizan más. Y el político te maneja donde quiere, ¿sabes? Y vuelvo a repetir, lo pasiego vende. Esa es la única razón. Esa es la única razón. Y Rustablao y Ruesga, yo he oído que la Alcomba, que pertenece a Ruesga, que había transhumancia con Espinosa de los Monteros. Y entonces, a veces oigo que también... Hablamos de la zona pasiega espinosiega. Es que el pasiego, te cuento. El pasiego como tal nace realmente en 1689 con el privilegio de villazgo que otorga el rey Carlos II. Hasta entonces los pasiegos originalmente, por más que ahora se diga que si suizos, que si rusos, o sea, yo cada día oigo una teoría nueva, ¿no? La historia de los pasiegos está escrita ya desde hace años. Eran pastores de Oña que se fueron extendiendo a los montes de Paz, a lo que hoy conocemos como las villas pasiegas, que se llamaban Montes de Paz o Montes de Burgos, que en el año 1300 y pico, con Enrique, 1390, con Enrique III el de Oriente, se les llama bosques impenetrables, es decir, no podían ni entrar de la cantidad de árboles que había. Claro, hay árboles gigantescos, era montería real, de caza real. El pasiego llega de Oña, pasa por Espinosa, tal no sé qué, y de allí los van mandando de pastoreo, los mandan precisamente a esos montes. El trabajo que tuvieron que hacer, es decir, cortar árboles, rozar, levantar tierra y crear prados para un ganado caprino en aquellos años. No existía la vaca, existía pero no hay, era un ganado caprino, de cabras, ovejas y tal, y fueron rozando monte y haciendo prado, que es el paisaje que hoy tenemos, que ves de repente un bosque y unas praderas divididas por piedras y tal, porque existía lo que era la parcelación de los hijos, ¿no? Se iban quedando las fincas cada vez más pequeñas. Ese paisaje que conocemos es ese. Pero realmente el pasiego nace en 1689, que es cuando nace el nombre pasiego, que es el habitante de Paz, el pasiego, ¿sabes? Y nace cuando eso, con la independencia de las tres villas que son San Roque de Riomira, San Pedro del Romeral y Vega de Paz, ¿sabes? El resto, que si la cuarta villa pasiega, que si la quinta villa pasiega, así me salen hasta 163, ¿sabes? Villas pasiegas. Y cuando acabemos que salgamos de la frontera de la tierra de Líbano y todo eso, iremos a Asturias, ¿sabes? Y serán también valles pasiegos. Es un poco ridículo. O sea, es un poco ridículo, ¿sabes? Ya le dije un día a Revilla, digo, joder, cambia ya, en vez de Cantabria, Valle Pasiego, comunidad autónoma independiente. ¿Vale? Porque es que ya a este paso que vais entre unos y otros, me da igual Revilla que PP, que PSOE, es que son todos iguales, ¿sabes? Lo primero, el político no tiene ni idea de nada de historia. Entonces se aprovecha de lo que dicen, ¿quién? Un comerciante, que son los verdaderos interesados en este tipo de cosas, ¿no? Lo mismo que te hablaba antes, no, el soba últimamente se hacía con miel, por aquí. Cuenta eso en la Vega y verás, te corren a borrazos. Bueno, empezamos ahora. Sí, no vamos de copas. No, si habláis así, yo he cantado. Tengo Así que nada. Oye, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia.